Buenos días, buen día. Soy Javier Sánchez, con el sombrero. Y bueno, está también con nosotros Pablo Boixeda, de Cloudera. Vamos a hablar ahora de infraestructura para cargas analíticas, ¿no? Ahora que tenemos esa revolución que digamos, estamos viviendo en el mercado, de este tipo de soluciones que son imprescindibles en todas las empresas. Y bueno, yo voy a hablar por la parte, digamos, de infraestructura. Yo soy el responsable de la parte de almacenamiento. Hablaba hace un momento David diciendo que tenía que cambiar los campos que le ocupaban mucho. Bueno, el almacenamiento, y se llama Big Data, estas aplicaciones por algo. Y luego, bueno, pues Pablo se incorporará, pues dará también su perspectiva en cuanto, desde el punto de vista de las aplicaciones analíticas, ¿no? Yo voy a hablar más de la parte de infraestructura. Y bueno, les decía ahora mismo, está claro que todas las empresas tienen claro, ¿no?, que las aplicaciones analíticas son fundamentales, que las empresas que están gobernadas por los datos, que utilizan este tipo de aplicaciones tipo Big Data, ¿no?, pues tienen más éxito. Y bueno, como desde que más o menos en el 2005-2006 pues salió la primera versión de Hadoop al mercado, con MapReduce y el Hadoop File System, que era una solución, digamos, revolucionaria para aquella época. Teníamos antes los Data Warehouse, con una gran base de datos SQL que procesaba secuencialmente. Y entonces empezó a hablar de este fenómeno del Big Data, ¿no?, de que iban a venir datos de las redes sociales, que íbamos a tener muchos datos que venían de los dispositivos móviles, de la IoT, y que había realmente muchísima información pues, para, digamos, cambiar la manera de interaccionar con los clientes, de venderlos, etcétera, de comprar. Pues bueno, se planteó un sistema nuevo, que fue un invento, digamos, de Google, sobre clústeres de servidores comoditizados con sus discos internos. Toda esa gran cantidad de información se repartía dentro de esos servidores, se procesaba localmente, se habla mucho de la localidad del dato, y luego, bueno, se consolidaban los resultados de esa información. Esto ha ido evolucionando muy rápidamente y bueno, pues ahora hablaremos de más tecnologías. Ha hecho que se adopten en todo tipo de sectores y de clientes. Y bueno, aquí un ejemplo pues, reciente y cercano, ¿no?, pues de un deportista, en este caso un futbolista, del equipo con el cuarto menor presupuesto de la Liga Española y que se ha clasificado para la Champions, teniendo la tasa, digamos, de lesiones más baja de todos los equipos, ¿no? Ha sido un uso súper eficiente de sus recursos limitados, del presupuesto limitado, mediante una solución de Big Data. Ahí están entrenando con chalecos llenos de sensores, de GPS, que pueden ver lo alto que saltan, lo reprisa que corren, cómo chutan de fuerte. Esto se puede seguir completando trabajando con una empresa de Big Data de Israel. Y bueno, pues les ha permitido tener ese tipo de resultados extraordinarios y que ahora otros equipos se están midiendo con ellos, ¿no? O sea que este tipo de soluciones que veíamos en el 2002 en Minority Report y que parecía que iba a ser el futuro muy futurible, pues están aquí entre nosotros y las empresas que son capaces, también decía David hace un momento, de ser las primeras en desarrollar ese tipo de soluciones, pues son las que se llevan el gato al agua. Desde ese momento del 2006 en que apareció digamos, Hadoop con MapReduce y ese proceso batch de esta información local con 3 clústeres de servidores, pues luego, unos años después, eso ha ido creciendo muy rápidamente, ha ido evolucionando muy rápidamente, con muchos más tipos digamos, de tecnologías. Pues en vez del proceso batch, ahora tenemos proceso en memoria, por queries online, etcétera, y el ecosistema de soluciones analíticas pues, se ha ido completando, ¿no?, con los Spark, los Presto, los Kafka, todo ese ecosistema para las extracciones, para las transformaciones, para la analítica en sí misma. Y bueno, además que se está utilizando también en las empresas en más áreas, ¿no?, en más áreas de negocio. Todo el mundo quiere se da cuenta de las ventajas y quiere tener una solución analítica. Y eso hace pues, que sea complicado cómo digamos, evolucionar y crecer en estos entornos, que, insisto, hablamos de Big Data, con lo cual bueno, pues podemos tener volumetrías de datos muy importantes y una arquitectura que fue muy adecuada en el momento que se fue diseñada, pero bueno, que tiene sus problemas, ¿no?, a la hora de, pues como nos ha pasado hoy en el café, que ha habido un momento que vas a pedir un café y tienes que estar ahí diciendo la cola y diciendo que me tengo que ir a poner el micro, que no me da tiempo. ¿Cómo afrontan los clientes estos crecimientos? Bueno, pues una de las formas ha sido pues, crecer pues, como puede esa arquitectura, que os decía, es un clúster monolítico, vas poniendo ahí servidores, digamos, son hiperconvergentes, el dato y el proceso se realizan en el mismo servidor, y
entonces, bueno, pues tenemos que ir incorporando más y más y más. Si necesito capacidad de proceso o capacidad de almacenamiento, pues tengo que seguir incorporando servidores y servidores. Y además, bueno, con las particularidades que esos datos, pues como se están procesando localmente, pues cada aplicación está en uno o varios N servidores con sus datos, con lo cual esos datos pueden estar repetidos ahí varias veces. Entonces, bueno, pues al final hay que crecer esto mucho y hay que tener cuidado, pues eso, porque puedes tener un vecino ruidoso, luego creo que Pablo comentará, puedes tener algún cliente que lanza unas queries muy pesadas, tener cuidado que no te tumben nada. Para ello, bueno, había otros clientes que han apostado pues, por decir, bueno, cada área de negocio o ciertos grupos de usuarios se montan su propio clúster separado, y tengo silos, me empiezan ahí como los champiñones, a tener cada uno sus silos de Big Data, con lo cual esa copia de la empresa de todos los datos que necesito procesar, más o menos los mismos datos en general, pues lo tengo que cargar N veces en todos estos clústeres, teniendo que, pues son procesos además pues que hay que hacer a lo mejor diariamente, procesos que son pesados de extraer, de transformar, de cargar los datos, de gestionar todo aquello, y luego además unos procesos que a lo mejor en tiempo son más pesados que la ejecución de las propias queries, ¿no? Entonces, también, y luego con una ineficiencia en cuanto al almacenamiento pues muy exagerada. Y entonces, bueno, el tercer planteamiento, que es el de que vamos a hablar hoy, es un poco pues, utilizar unos planteamientos de arquitectura que utilizamos en otras áreas del TI, ¿no? Que es desacoplar lo que es el cómputo del almacenamiento. Y entonces, bueno, pues tengo un repositorio central de datos, que cualquier aplicación tengo luego una capa elástica de cómputo en la que puedo levantar y apagar cargas y acceder simultáneamente a esos mismos juegos de datos, no tener que multiplicarlos para poder procesarlos. Y evidentemente pues, para esto va a haber que hacer algunos cambios. Esto lo empezamos a ver en el mundo de la nube pública, ¿no? Que bueno, pues cuando hubo gente que se quería plantear, o incluso gente que ya estaba planteando, se estaba llevando todo su TI a la nube pública, y dijeron, bueno, también me quiero tener mi Big Data en la nube pública, ¿cómo hacemos esto en la nube pública? Entonces, bueno, pues aquí Amazon, compañías como Cloudera, estuvieron, digamos, trabajando en adaptar, pues, digamos, esa arquitectura previa que había con el Hadoop File System, con Yarn, con MapReduce y todo el resto de tecnologías, para ser capaces de atacar a un repositorio central de datos, en este caso sería el almacenamiento de objetos. Cuando se empezó a hablar en tiempos de almacenamiento de objetos, se estaba pensando mucho en el tema de Big Data, ¿no? Tener grandes volúmenes, diferentes tipos de objetos, poder tener acceso concurrente así masivo. Y bueno, pues entonces tenemos aquí un repositorio central y que esas cargas atacaban simultáneamente a esos datos. Y en la capa de cómputo EC2 pues iban levantando las cargas y hubo que pues, inventar unos protocolos, unos adaptadores. Ahora el que ya está más maduro, el que está maduro y el que se utiliza es S3A. Digamos, el lenguaje que se utiliza para atacar los objetos es S3, el estándar de mercado, y se hizo un S3A como para Analytics, for Analytics, que lo que hace es, que estas aplicaciones que ya están escritas, pues podemos utilizar el modelo de almacenamiento de objetos, ese almacenamiento así, sin que la aplicación haya que reescribir realmente cosas importantes. Y de manera, digamos, muy fácil, entonces, una vez que se ha conseguido desarrollar este S3A, pues para poder montar este tipo de planteamientos. Bueno, pues en este viaje en el tiempo, pues hay muchos clientes que por muchos motivos, bueno, estamos hablando aquí Open Hybrid Cloud, de nube híbrida, pues que esas soluciones de Big Data pues las quieren tener on-premise por diferentes razones, pero quieren tener todas estas ventajas, digamos, de economía, ¿no? De eficiencia, de flexibilidad y agilidad, tenerlas on-premise, pues por motivos regulatorios, porque son Big Data y es muy caro a lo mejor andar llevándose los datos y los tengo on-premise en la nube por determinados motivos. Y bueno, pues clientes que nos vienen a decir, oye, nosotros queremos montar esto mismo, ¿cómo lo hacemos? Aquí, bueno, lo bueno de estar en una compañía open source, que trabajamos mucho con los clientes y desarrollamos, inventamos y evolucionamos los productos por requerimientos reales que vienen aquí del día a día. Y bueno, pues dijimos, bueno, pues podríamos hacer un planteamiento similar. Tenemos, digamos, múltiples formas de hacer, digamos, de poner una capa de cómputo elástico. Podemos hacer en máquinas virtuales de Red Hat Enterprise Virtualization, si eso lo estamos virtualizando, digamos. Podemos hacer en nube privada con máquinas virtuales en OpenStack, o incluso ahora también, pues que hacen muchos clientes, ha mencionado antes Miguel Ángel, por ejemplo, el OpenShift, que pues digamos ahora también es muy habitual, porque sea Kubernetes el orquestador de las cargas y que se desplieguen en contenedores. Y por debajo, pues ponemos nuestro almacenamiento de objetos Ceph, que bueno, pues que hablando de S3A, pues va a proporcionar una serie de ventajas, ¿no? Pues en cuanto a eficiencia, pues por ejemplo, pues se puede ahorrar el 50% en cuanto a la capacidad de almacenamiento,
por no, digamos, eso en cuanto a almacenar, cuando tienes que almacenar 1 tera, pues no necesitas 3 teras, que en Hadoop File System normalmente se hace réplica 3, sino que lo que necesitamos era Azure Coding y solo almacenamos 1,5 teras, ¿no? Hemos ahorrado a la mitad. Y aparte, por esa posibilidad de estar compartiendo el mismo conjunto de datos desde múltiples entornos, pues no tengo que tener n copias, ¿no? Entonces, un ahorro evidente. Y luego, además, pues posibilidades de este tipo de soluciones de infraestructura que ya utilizábamos en otros entornos, pues puedes utilizar georreplicación para poder tener soluciones activo-activo, tener disaster recovery, etc. Simplemente por verlo de otra manera, lo que estamos planteando es eso, pasar de este paradigma previo en el que, digamos, lo que era el Big Data, el Hadoop, MapReduce, etc., era como una solución, digamos, monolítica, tanto de la parte analítica de aplicación como de la parte de infraestructura, a, digamos, disgregarlo y entonces tener eso, las aplicaciones analíticas ahí, pues trabajando en esa capa de cómputo y tener, digamos, pues por debajo el gestor de las cargas y el almacenamiento compartido. Bueno, por hablar, digamos, y concretarlo, antes ha mencionado Julia, ¿no? Que bueno, hemos tenido nuestro evento anual en Estados Unidos, el Summit. Tenemos un cliente que ha presentado un caso de uso, uno de los primeros clientes que ha desplegado masivamente esto, trabajando con Cloudera y con nosotros, que es el gobierno de Israel, que es una agencia, digamos, allí, un organismo que se dedica a desplegar, digamos, o a dar servicio a múltiples científicos de datos, ¿no? Múltiples equipos. Entonces, su problema fundamental, que antes, cuando ha comentado David, lo de la rapidez y tener esto cuanto antes, pues que tenían, entre otros problemas, un gran problema que era el desplegar de una manera tradicional, como veíamos en el modo 1 y el modo 2, ya sea creciendo el mismo clúster o poniendo un clúster adicional, cada vez que alguien quería lanzar un nuevo proyecto, pues había que dimensionar, comprar los equipos, instalarlos, configurarlos, cargar todo el software, luego ya cargar los datos. Total, que se encontraban que la media estaba entre 4 y 5 meses de lanzamiento de un entorno. Y bueno, pues con un planteamiento de hacer una especie, de llevar a un Cloudera, o sea, Cloudera como servicio, un planteamiento en modo nube, digamos, pues han conseguido reducir esto a tiempos de tener una infraestructura, digamos, previa ya montada sobre la que pueden desplegar cualquier tipo de carga, pues, y teniendo ahí cargados los datos, pueden tener despliegues en cuestión de minutos, ¿no? Lo cual para ellos es una ventaja, pues, notable. Y haciendo ese paso, como decía, de dejar de utilizar la infraestructura tal y como la utilizaban previamente al modo tradicional, bueno, inicialmente han puesto sobre máquinas virtuales de OpenStack y de Ceph, porque estaban familiarizados con ellos, y luego, bueno, ahora están también considerando en algunos entornos utilizar OpenShift como el gestor de las cargas. Al principio hablaba, la arquitectura que se diseñó pues estaba muy bien en el momento en 2005-2006, cuando empezamos con Big Data, con MapReduce, etcétera, porque bueno, esa arquitectura de múltiples servidores interconectados con redes de 1 gigabit, la velocidad de los discos no era la más limitante, era la red en sí misma, digamos, el problema. Pues bueno, ha pasado el tiempo, ahora el estado sólido está por todas partes, las redes pues las tenemos a 10 gigas, a 25, etcétera. Entonces, eso ha cambiado. Entonces, aunque hay una preocupación en qué ocurre cuando no hacemos ese proceso local o la localidad del dato, pues bueno, aquí, por ejemplo, pues, decidieron hacer un benchmark estándar para ese tipo de cargas con las 54 queries, digamos, más adversas, ¿no? Y más hostiles. Y bueno, aquí en verde, digamos, sería el rendimiento en el nuevo planteamiento y en azul en el modo antiguo. Cuanto más alto es peor, ¿no? Es más lento, dura la query más. Pero bueno, sí que han visto que en muchos de esos entornos pues es una solución muy adecuada y todos los beneficios que proporciona de flexibilidad, etcétera, pues les interesa, hablando luego de los ahorros, de la capacidad que necesitan por no tener n copias y luego esa copia única que ocupe todavía menos espacio, poder utilizar fácilmente eso, disaster recovery, etcétera. Pero bueno, sí que es verdad que hay algunas otras cargas, bueno, pues que a lo mejor no son susceptibles, hay que hacer, digamos, un primer análisis y un tuneado, porque incluso ha habido algunas queries que, bueno, pues simplemente por pasar de Hadoop File System a Ceph, pues inicialmente una query podía a lo mejor triplicar su duración, ¿no? Pero luego con un pequeño tuneado, pues resulta que se quedaba un 10% a lo mejor más lento y era perfectamente admisible, ¿no? y correcto. Esto ha sido un proyecto, digamos, que pues, trabajando con el cliente, trabajando de la mano con Cloudera y nosotros, incluso también con la comunidad, que esto al cliente le ha motivado mucho para poder poner ciertos requisitos que le preocupaban y ha sido una de las cosas que le ha hecho apostar por este planteamiento, digamos, para futuro. Y lo hemos estado haciendo en algunos clientes más. De hecho, pues ahora hemos anunciado, ¿no?, una arquitectura ya formal de referencia para este nuevo paradigma, ¿no?, en el que podemos
Luego la tenéis aquí en el material y tenéis incluso más información al respecto, por si hay algún tema que os preocupe o que luego queráis comentar en el cóctel o en otro momento. Y una arquitectura de referencia de cómo desplegar ese tipo de soluciones ya con cierto tipo de cargas que sabemos cómo pues, optimizar el CEF para que aquello corra y vaya a la velocidad que esperamos. Y bueno, nada más, ahora le doy el paso a Pablo, que es el director de Preventa. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, para que como aplicación que utiliza infraestructura, que nos cuente. Gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias Javier y a todo el equipo de Red Hat por poder compartir este tiempo con vosotros. Para poneros un poco de contexto, hace pocos meses Cloudera y Hortonworks decidieron fusionarse. O sea, los dos líderes del mercado de Big Data decidieron unir fuerzas y crear una única compañía. Las dos compañías, de forma paralela, tenían una visión como la que vemos aquí. Un cloud híbrido moderno. Es decir, al final gran parte de nuestros clientes a día de hoy están trabajando on-premises, pero vemos que el futuro está en el cloud. Entonces, hemos unido las fuerzas para tener que las dos distribuciones que estábamos manejando de forma independiente, dar una única distribución que sea capaz de ser operable independientemente, digamos, de dónde estéis trabajando cada uno de vosotros. Entonces, ¿cuál es la pinta que tiene esta nueva distribución? ¿Cuál es esta visión? Desde el punto de vista de cargas de trabajo, una carga analítica tiene una parte de ingesta, que puede ser una ingesta de tipo batch, es decir, estamos capturando información de data mass, data warehouses tradicionales o sencillamente, digamos, ficheros que están cargados en algún lado, pero también hay una parte de data flow, es decir, toda esta explosión de los datos, toda la explosión del IoT, el dato en tiempo real cobra una mayor importancia y al final tenemos que capturar y dar herramientas de capturar información en tiempo real de ese data flow. Después hay que transformar los datos con procesos de data engineering y después hay que dar valor a esos datos una vez transformados. Tenemos cargas de data warehouse, tenemos cargas de datos operacionales y por último damos servicios de machine learning, damos la plataforma para el machine learning. Uno de los puntos que nos dimos cuenta es que la plataforma técnicamente es espectacular, da lo que necesitan los clientes en cuanto a performance y capacidad de devorar esta cantidad de información que se está generando, pero era complicada de utilizar. Entonces hemos creado, digamos, una parte nueva que se llama el Altus Data Plane, que es un único punto de acceso tanto para administradores como para usuarios de negocio para acceder y controlar los datos. Datos que tienen que estar controlados desde un punto de vista empresarial. Es decir, todos estamos aquí hablando de componentes open source, pero al fin y al cabo estamos en un entorno que tiene cierta regulación. Al fin y al cabo todos estamos posiblemente sujetos a temas de GDPR, tenemos que controlar el acceso a los datos, cómo damos autorización a los diferentes usuarios para consumir esos datos y tenemos que dar, digamos, una capa también de gobierno de esos datos, ¿no? Que es lo que nosotros... lo que los americanos llaman el secret sauce, que es el Cloudera SDX, que es el Shared Data Experience, que es la gestión del catálogo de datos, la gestión de los esquemas, lineaje de los datos, auditoría de acceso a los datos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta visión es multicloud, ¿vale? Al final, lo que queremos dar es la capacidad de que el acceso y el consumo de esos datos pueda ser on-premise e independientemente del cloud donde estéis trabajando. ¿Y esto cómo lo hacemos? Con Kubernetes. ¿Y cuál es la solución de Kubernetes preferida por Cloudera? Es OpenShift. Ahora veremos, digamos, más adelante una arquitectura de referencia. Seguramente, a día de hoy, algunos de vosotros podéis tener un data lake, ¿vale? Ese data lake, como estaba comentando Javier, pues estará basado en un clúster de HDP o en un clúster de CDH. Y está basado en una serie, digamos, de servidores monolíticos, servidores estándares con, digamos, disco atachado al bus directamente con su CPU y su RAM. Y si queremos escalar, por necesidades de escalado, por cómputo o porque necesito más almacenamiento, tengo que escalar linealmente y escalar linealmente en cómputo y almacenamiento. Esto, con las cargas iniciales, tenía cierto sentido, pero conforme ha ido evolucionando el consumo de los datos y van apareciendo cargas que son efímeras o
no son consistentes en el tiempo, como puede ser, por ejemplo, una carga de un data science, necesitamos elasticidad. ¿Cómo otorgamos esta elasticidad? Como he comentado, estamos evolucionando la plataforma para que esté basada en Kubernetes y en cuanto a la propia evolución podemos tener, digamos, un clúster que podríamos llamar a día de hoy tradicional, donde tenemos una carga de trabajo, donde tenemos nuestra ETL diaria, donde tenemos nuestro reporting diario, es decir, algo totalmente contenido y que sabemos que tiene que cumplir un SLA. Pero por otro lado, lo que nos encontramos es, como avanzaba antes Javier, podemos tener vecinos ruidosos. Es decir, ese analista que nos tira la mega query, que nos revienta el data warehouse y impacta en los SLAs de las ETLs y del reporting que tiene que salir a las 9 de la mañana. Desde el punto de vista de cómo lo montamos, se puede montar, digamos, ya con lo que sería la Cloudera Data Platform, que es la unión de CDH y HDP. Se puede montar un clúster de Kubernetes por encima que permita a estos usuarios de negocio, a estos data scientists, a lanzar esas cargas de forma totalmente aislada. Lo pueden lanzar de forma totalmente aislada y además, conforme los usuarios vayan necesitando más potencia, pueden crecer de forma elástica esos clústeres que se levantan dentro del clúster de OpenShift. Y el acceso a esos datos, como puede ser dato caliente, rabioso de producción, puede estar en un clúster que, como he dicho antes, podemos llamar tradicional, pero también podemos utilizar almacenamiento de objetos, como puede ser Ceph, basado en S3A. Entonces, al final, los beneficios que podemos aquí es ya hay desacoplamiento del almacenamiento y del cómputo, con lo cual, en cuanto a las economías, pues tenemos que escalar conforme nos demande el negocio, es decir, si tenemos mucho dato frío, pues podemos escalar el almacenamiento de forma independiente. Por otro lado, si tenemos un cálculo rabioso, pero tenemos un dataset contenido, pues podemos crecer en cómputo. Y esto es así un poco, en 5 minutos, la Cloudera Data Platform y cómo nosotros, nuestro partnership con Red Hat, hacemos mejor nuestra plataforma. Muchas gracias.